Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo la comparación anime y novela del capítulo número 9 de la tercera temporada de Konosuba. Así que sin nada más que decir, comencemos. La escena inicial es mediamente original del anime, ya que en la novela solo se explica que fueron a visitar a Darkness, pero los echaron. Y luego la novela salta al punto donde Kazuma está haciendo productos. Kazuma estaba desde muy temprano en la mesa del salón trabajando. Al terminar el prototipo se levantó y se lo enseñó a Aqua. Este prototipo era una imitación de la dinamita, la cual se hacía con nitroglicerina, arena y papel. Pero como la nitroglicerina aún no se había descubierto en ese mundo, y tampoco podía encontrar pólvora, solo pudo fabricar un prototipo no funcional. Pero si la vendía a alguien que supiera cómo elaborar algún sustituto de la nitroglicerina, podría hacerlo funcionar. Aqua dijo que Kazuma daba miedo por querer introducir armamento avanzado en ese mundo. Kazuma no pensaba que alguien la compraría en serio, simplemente lo fabricó por si acaso. Además, en la mañana habían recibido una carta de Darkness en donde decía que abandonaba el grupo por razones familiares y eran libres de buscar un reemplazo. En ese momento, Megumin entró al salón y preguntó qué era eso que tenía Aqua en la mano. Kazuma intentó explicar su funcionamiento en palabras que ella entendiera, y le dijo de que era un objeto que hacía que cualquier persona pudiera usar magia explosiva. Al escuchar eso, Megumin le quitó la dinamita a Aqua y la arrojó por la ventana. La excusa de Megumin fue de que no podía permitir de que un objeto replicara fácilmente la magia definitiva. No aceptaría que se fabricara algo así. Y entonces Megumin se acercó a la mesa para leer por enésima vez la carta de Darkness, buscando algún mensaje oculto, y suspiró diciendo de que al parecer sí dejaría el grupo. Kazuma le dijo de que no se podía hacer nada, debía arreglar lo que sea que le pasaba a su familia. Y hasta el momento había sido un milagro que le permitiesen estar con gente vulgar como ellos. Pero Megumin no aceptaba eso y dijo de que aún así la relación que tenían con Darkness no era tan superficial como para solo irse sin dar explicaciones y mandar una carta que no explicaba casi nada. Aqua entonces dijo que tal vez se fue por el constante acoso de Kazuma, incluso había agarrado la ropa interior sucia de todas y las habría metido a la bañera para darse un baño de ropa interior, pero Kazuma replicó que él aún no hacía eso. Megumin preguntó como que aún no lo hacía, pero Kazuma la ignoró y tomó la carta y la leyó. Kazuma no entendía por qué estaba tan enfadado, pero tal vez las cosas se arreglarían si buscaba un reemplazo que fuera competente y si le atinara a los enemigos. Entonces Kazuma se sentó en la mesa a seguir fabricando cosas, y mientras repasaba la carta en su mente, la navaja que estaba usando se partió. Al parecer había usado demasiada fuerza, sin darse cuenta. Y al ver la expresión de enfado de Kazuma, Megumin se acercó. Le preguntó si él también estaba preocupado por Darkness. Debía de ser más honesto, es más, podría ir ahora mismo a la casa de ella a pedir una explicación. Kazuma dijo que los volverían a echar, ella era de la nobleza y ellos simples plebeyos. Claro que Darkness y su padre no los ejecutarían, pero sí podrían terminar en la cárcel si intentaban colarse. Megumin se deprimió, pero de todas formas fueron y los terminaron echando de nuevo. Por lo que Kazuma mejor regresó a su casa y comenzó a buscar desesperadamente una navaja de repuesto. Aqua entonces protestó preguntando si no pensaba hacer nada por Darkness. Además, no debería seguir el consejo de Vanir de inventar cosas porque los demonios no ayudarían a nadie si no se ven beneficiados. Las intenciones de Kazuma quedaron expuestas, pero aún así negó tales acusaciones diciendo de que él solo quería trabajar y ganar mucho dinero. Aqua entonces se puso seria y dijo de que Kazuma era un tsundere, y ella solo aceptaba a los tsunderes si eran rubios y tenían peinado de doble coleta, por lo que o era sincero o se teñía el cabello. Pero 3 doritos después, Aqua se disculpó porque Kazuma la amenazó con convertir al emperador Cell en el desayuno. Y mientras ambos discutían, Megumin dijo de que aunque los dos se comportaban como siempre, ella sentía que faltaba algo. En esta escena, Kazuma se había dirigido al gremio con la intención de buscar un reemplazo para Darkness, y Megumin lo había seguido a escondidas, aunque él la había visto desde hace rato, por lo que le preguntó si no aceptaba un soborno a cambio de regresar a la mansión. Ella alcanzó a Kazuma y se puso detrás de él, diciendo que también tenía derecho a elegir a los miembros de su grupo. Además, no podía creer de que él era tan desalmado como para buscar un reemplazo apenas unos días después del abandono de Darkness. Kazuma se excusó diciendo de que ella misma dijo en la carta que buscaran un reemplazo. Entonces Megumin le dijo de que eso era solo una rabieta, como decía Aqua, él era un tsundere, que no podía admitir que la extrañaba. Y se había hecho un muro de protección para no dejar salir sus emociones, pero aún así no había elegido a ningún miembro aún porque no se podía sacar a Darkness de la cabeza. Kazuma no respondió y Megumin volvió a poner distancia entre ambos, pero no la suficiente como para que Kazuma escapara corriendo.
y se quedaron en silencio todo el camino hasta el gremio. Antes de entrar al gremio, Megumin le advirtió a Kazuma de que si entraba ahí conocería el terror del clan carmesí. Kazuma le dijo de que si hacía algo, usaría su bastón para limpiar el inodoro. Tras decir eso, Kazuma entró y Megumin lo siguió. Y llegaron al tablero de anuncios buscando personas que se anunciaban para ser miembros de algún grupo. Kazuma pudo poner su propio anuncio de reclutamiento, pero debido a que ya eran conocidos nadie se hubiera presentado, por lo que la mejor opción era ir directamente con las personas que buscaban ser parte de un grupo. Entonces, al cabo de un instante, Kazuma encontró a un candidato perfecto. Según el anuncio, era un chico de 18 años, que era un guerrero y experto en manejo de espadas. Además tenía confianza en su defensa, por lo que esperaba cumplir la función de tanque. Kazuma arrancó el anuncio y se acercó hasta el chico, el cual esperaba en una mesa. Él parecía no conocerlos, por lo que los recibió con una sonrisa. Y mientras se presentaban, Megumin interrumpió diciendo de que para estar en el grupo, el cual había vencido a varios generales del Rey Demonio, debía de cazar monstruos peligrosos en solitario como prueba de iniciación. Entonces Kazuma arrastró a Megumin a un lugar donde el chico no pudiera oírlos, y le dijo de que cuando Darkness regresara pudieran ser 5 en el grupo, con 2 tanques. Además, justo ahora necesitaban un tanque, si no el equipo no funcionaría en batalla. Además, el Rey Demonio podría enviar tropas en cualquier momento buscando al grupo que eliminó a sus generales. Megumin entonces dijo que entendía y no estorbaría. Pero cuando regresaron a la mesa pasó lo que se vio en el anime. Megumin se presentó como la niña loca de las explosiones y espantó al chico. Esta presentación de Megumin llamó la atención de todo el gremio, por lo que cuando regresaron al tablón de anuncios, ningún posible candidato los quiso mirar a la cara. Y en ese momento, Do se acercó pidiendo unirse a su grupo. Kazuma le dijo de que él ya tenía grupo, y Do explica de que como todo su grupo tenía una buena recompensa por derrotar a Hydra, no pensaban trabajar en un tiempo, y por querer robarse la gloria y morir en el intento no recibió nada, por lo que necesitaba seguir yendo a aventuras para ganar dinero, pero ningún aventurero en Accel quería trabajar por la misma razón de la recompensa del Hydra. Y como Kazuma buscaba a alguien de vanguardia, él podría ser un miembro temporal. Kazuma lo pensó por un momento mientras Megumin hacía una cara de disgusto. En el pasado, Do y el grupo de Kazuma ya habían hecho equipo en una historia que jamás se mostró en el anime, pero le hizo un video hace un tiempo, link en la descripción. Y Kazuma conocía muy bien a Do, así que decidió aceptar y tomaron una misión al azar como prueba. La misión consistía en derrotar a unos caracoles acorazados, por lo que Do, Kazuma y Megumin se unieron a otros 3 aventureros random, que también aceptaron la misión. Aquí Kazuma explica que los caracoles acorazados salen en las épocas de lluvia y se comen los cultivos. Por eso era importante eliminarlos, pero para resumir la misión, el grupo improvisado tenía problemas porque unos monos y unos jabalíes del tamaño de toros aprovecharon el caos de los caracoles para entrar a los cultivos también. De hecho, Do intentó con un escudo contener la embestida de uno de esos jabalíes, pero salió despedido. Kazuma al ver esto saltó al jabalí y lo exterminó sin problemas con su espada. Según Kazuma, comparado a un general del Rey Demonio, un jabalí grandote era fácil, y en ese momento Megumin terminó de conjurar su hechizo y Kazuma le ordenó lanzarlo, aunque uno de los aventureros random trató de impedirlo, pero no resultó. Y al final los caracoles, jabalíes y monos fueron arrasados junto con los campos de cultivos. De vuelta en el gremio, todos recibieron una recompensa de 20.000 eris, mientras que al equipo de Kazuma le dieron una recompensa de solo 5.000, descontándole 15.000 por los cultivos destruidos. Kazuma se disculpó con Do ya que él le dio la orden a Megumin, pero Do le dijo de que no había problema, al menos ganó lo suficiente para las cervezas de la tarde. En este momento, Kazuma reflexiona. Do y Darkness ambos eran de vanguardia. Do hizo un buen trabajo ya que eliminó algunos cuantos monos, pero no pudo con el jabalí. Pero Darkness no se hubiera movido ni un centímetro ante la embestida del jabalí. Después de todo, Darkness había resistido sin moverse a ataques del Hydra. Al día siguiente, Do se presentó en la mansión de Kazuma. La idea era presentar a Do a Aqua como miembro temporal, pero Do llegó alterado a la mansión y Kazuma le preguntó qué pasaba. Do se llevó a Kazuma afuera de la mansión. Y aquí es donde Do explica lo de Lin y su supuesto novio. Do explicó que ni Taylor ni Kei quisieron ayudarle, pues no les parecía la gran cosa. A Kazuma en primera instancia no le pareció la gran cosa también, pero Do le convenció preguntándole qué sentiría si su amiga apreciada consiguiera novio. Y al pensar por un momento aceptó ayudar. De hecho a Kazuma no le parecía correcto lo que iba a hacer con Do, pero pensó en Darkness y en sus pensamientos dijo de que si Darkness consiguiera novio, obviamente quisiera saber qué clase de hombre es. Después de todo, los gustos de Darkness son peculiares. Además, Do estaba tan enojado que Kazuma pensó que en cualquier momento podría hacer una locura, así que también aceptó para cuidarlo. Por otro lado, ese pago de Do a Kazuma de cupones para el servicio de Sukubo es original del anime, ya que en la novela no existe tal pago.
Luego de eso, Dos llevó a Kazuma a un hotel, el cual más que para pasar la noche, era pensado para parejas. La primera planta era la recepción y el comedor, y las habitaciones iniciaban en la segunda planta. Al parecer, Dos ya había avisado que vendría, ya que la recepcionista no reaccionó a su presencia. Y una vez que llegaron al frente de la habitación donde se encontraba Lin, Dos le dijo a Kazuma que no hablara muy fuerte, puesto que las paredes eran muy delgadas. Y acto seguido entró a la habitación de al lado, y Kazuma lo siguió. La habitación estaba limpia y solo tenía una cama, un armario pequeño y una mesa. Y luego ambos pegaron la oreja a la pared, que conectaba con el cuarto de Lin. Y los acontecimientos siguientes son iguales a los que se muestran en el anime. Lo único que agregaría sería de que Kazuma en sus pensamientos dice que Dos estaba cometiendo dos delitos: entrar a un espacio privado y hurto al tomar la cámara y la lencería. Luego, cuando Lin entró a la habitación, estaba tan impactada que dejó caer su bastón. Y luego se decepcionó de Kazuma. Dijo que de Dos esperaba algo así, pero no de Kazuma. Y el resto de la escena es prácticamente igual. Por cierto, si se preguntan por qué Dos tiene tanto interés por Lin, esto se explica en el spin-off de Dos, si no mal recuerdo, en el volumen 6. Y es que la cara de Lin es casi igual a la de una chica muy querida para él, la cual es parte de su pasado. La única diferencia es su color de cabello. El de la chica es rubio y el de Lin café. Por otro lado, el noble que gusta de Dos no tiene nombre dentro de la historia, pero en el spin-off de Dos lo apodan Helmet, lo cual se traduce como casco. Esto debido a que este personaje se compró un casco viejo de Dos que cubre toda su cara, y desde entonces nunca se lo quita. De hecho, algunas veces ha ayudado a Dos en sus aventuras y aunque se siente incómodo cerca de él, Dos no sabe que es este noble por el casco que cubre su identidad. De regreso a la mansión de Kazuma, la escena es más larga. Lo primero que dice Kazuma es que deben de idear un plan para colarse en la mansión de la familia Dostines, aunque Kazuma ya tiene parte del plan pensado. Aqua por su parte dice estar enfadada porque la predicción de Vanir estaba cumpliéndose. Además, se preguntaba por qué el padre de Darkness no detenía la boda de su hija con ese individuo. Sí, era probable de que Alder encajara con los gustos de Darkness, pero no creía que su padre estuviera muy feliz con eso. Y Megumin cuestionó a Kazuma de seguir los consejos de Vanir y seguir fabricando cosas a pesar de ser rico. Él ya no tenía la necesidad de fabricar estas cosas. De hecho, cuando volvieran algún día a la aldea carmesí, le prometió presentarle a Soketo, la divina de la aldea, para que le diera una adivinación de verdad. Pero Kazuma respondió de que él tampoco estaba muy seguro con lo de Vanir. No sabía si esto lo beneficiaría al final, pero aún así no había nada de malo en inventar cosas. Pero de momento solo contaba con la información de Lin, y de la carta de Darkness no tenían información directa sobre la boda, por lo que era la hora de forzar una reunión con Darkness. Mientras decía eso, Kazuma pensaba que aunque Darkness en algún punto había dicho de que la personalidad de Alder era completamente su tipo, presentía de que algo no estaba bien, y probablemente tuviese que ver con el padre de Darkness. Era urgente hablar con ella directamente. Y obviamente, Kazuma no estaba pensando en cosas como que colarse al cuarto de Darkness sería muy emocionante, o que cuando la viera se vengaría por abandonarlos. No, claro que no. Sí, claro. Y mientras Kazuma pensaba en cosas importantísimas, Megumin lo miró con una sonrisa, y Aqua parecía leer lo que estaba pensando porque lo vio raro. Enfrente de la mansión Dostines, eran las 2 de la mañana cuando Aqua empezó a potenciar a Kazuma con muchos conjuros. Y así como se vio en el anime cuando Aqua le explicó que el último hechizo era para ser un buen animador de fiestas, él la abofeteó de manera silenciosa y luego la ignoró cuando ella intentó ahorcarlo. Entonces Kazuma preparó una cuerda y un gancho. Él ya había hablado con sus amigas de que entraría solo por ser la mejor opción y contar con las habilidades necesarias. Aunque claro, él no planeaba hacerle daño a nadie, por lo que igual que como hizo en el castillo cuando robó el collar de Iris, solo llevaba su arco y flechas debido a su versatilidad de usos, pero dejó su espada en casa. Entonces ató la cuerda con gancho a una flecha y luego de dispararla y asegurarse que quedó firmemente enganchada en el techo, le entregó el arco a Aqua para que se lo llevara a casa. Y antes de empezar a escalar la cuerda, Aqua le dijo de que si era necesario que llevara a rastras a Darkness hasta la mansión, y Megumin estuvo de acuerdo. Darkness era tan terca que no importaba si Kazuma era brusco con ella. Kazuma preguntó por qué Megumin siempre era tan violenta y luego les dijo a ambas que cuando terminara de escalar retiraran la cuerda, ya que puede que hubiera patrullaje de los guardias y si encontraban la cuerda los alertaría. Él luego se preocuparía de cómo escapar. Entonces Kazuma empezó a escalar como si fuera un soldado de las fuerzas especiales. Normalmente no podría hacer algo así, pero gracias a las potenciaciones de Aqua lo logró. Una vez llegó al techo y las chicas retiraron la cuerda y se fueron, con detección de enemigos comprobó la posición de los guardias de toda la mansión.
y así localizó una habitación vacía. Entonces con una cuerda bajó hasta la ventana de esa habitación, pero como estaba cerrada, usó hechizos de fuego y de hielo para romper el cristal, calentándolo y luego enfriándolo rápidamente. Kazuma aquí explica que este método lo sabía porque cuando aún vivía en Japón, mientras pasaba por su etapa Chunibyo, o también conocida como síndrome de octavo grado, comenzó a investigar cosas peligrosas en internet y de casualidad se encontró con esta forma de romper cristales. Era curioso pensar que esa información le resultó útil. Mientras pensaba en esto, logró retirar los fragmentos rotos hasta que pudo introducir su mano y quitar el seguro de la ventana, y así entró. Ahora el problema era encontrar la habitación de Darkness. Podría intentar ir de puerta en puerta con la habilidad de ocultarse, pero sería muy arriesgado. En ese momento escuchó voces acercándose, al parecer habían oído la ventana romperse y venían a investigar. Kazuma rápidamente tapó la ventana con las cortinas y recogió los pedazos de cristal en el suelo, y en el último segundo cuando escuchó el sonido de la manija de la puerta se deslizó rápidamente bajo la cama. Quienes entraron eran un par de guardias y por la conversación supo que uno de ellos se llamaba Norris, y Kazuma no se movió ni un poco hasta que escuchó la puerta cerrarse. Antes de irse, los guardias hablaron de ir a la cocina a que les prepararan la cena, y en ese momento a Kazuma se le ocurrió seguirlos, y esperar a que Darkness tuviera hambre. Si tan solo pudiera imitar voces, podría decir que Darkness quería comer algo y así alguien del personal lo guiaría hasta su cuarto. En ese momento recordó el último hechizo que le lanzó Aqua e intentó probar, e imitó la voz de Norris, y luego de jugar un poco fingiendo ser Darkness, salió de la habitación. Y mientras salía deseó tanto tener una grabadora para grabarse imitando a Darkness. Entonces Kazuma siguió a los guardias hasta la cocina, mientras mantenía activa la habilidad de ocultarse. Y una vez comprobó con detección de enemigos que ambos habían ido, se asomó a la puerta, y con la voz de Norris dijo que la señorita deseaba comer algo en sus aposentos. Mientras lo decía, se disculpó con Norris aunque nunca lo había visto. Una voz del otro lado, con un tono algo alegre, respondió que usualmente Norris era muy meticuloso, pero siempre pasaba por alto este tipo de cosas. Kazuma entonces, aún imitando a Norris, respondió con un gracias y fingió salir corriendo para alcanzar al otro guardia. Pero en realidad se quedó en una esquina usando ocultarse, y se quedó ahí hasta que vio un sirviente saliendo con la comida de Darkness y lo siguió. Una vez frente a la habitación de Darkness, el sirviente llamó unas cuantas veces a la puerta, y salió Darkness en una bata blanca mientras parecía somnolienta. Al parecer estaba dormida. El sirviente dijo de que Norris había dicho que ella deseaba cenar, pero Darkness negó tal hecho. El sirviente confundido agachó la cabeza y se retiró. Kazuma, aún escondido, dejó que pasara un rato para acercarse a la puerta, y luego tocó. El intercambio entre Kazuma imitando a Norris y Darkness es igual al anime, solo que los pensamientos de Darkness en el anime son diálogos en la novela que les dice a Norris. Ahora, la forma en la que Kazuma entró a la habitación no fue tan violenta como en el anime. Aquí Darkness al abrir la puerta se quedó en shock al ver a Kazuma. Kazuma aprovechó eso para taparle la boca y entrar a la habitación. Entonces Darkness intentó forcejear un poco con él, pero Kazuma le dijo al oído que Aqua lo potenció, por lo que no hará nada poniendo resistencia. Darkness dejó de forcejear y Kazuma cerró la puerta de la habitación y le puso seguro. Y al escuchar el clic del seguro, Darkness comenzó a temblar por alguna razón. Entonces Kazuma, aún con la mano en la boca de Darkness, empezó a inspeccionar la habitación. Las velas estaban apagadas, la única fuente de luz era la luz de la luna que se colaba por la ventana. Kazuma creía que sería muy brusco inmovilizar a Darkness en el suelo, por lo que con la mano que le quedaba libre la levantó y la tiró en la cama. Luego se puso sobre ella para inmovilizar sus piernas y evitar que le diera patadas. Kazuma preguntó si ahora sí podían hablar. Darkness, sonrojada, dejó de aplicar la poca resistencia que le quedaba. Con sus párpados parecía querer limpiar las lágrimas que se formaban bajo sus ojos. Kazuma además podía sentir la respiración de Darkness pasando por los dedos que le tapaban la boca. Eso, combinado con la luz de la luna reflejada en el rostro de Darkness, hacía que Kazuma pensara que mínimo ella debía de poner algo de resistencia, si no a él le costaría seguir la conversación. Es decir, él confiaba en los hechizos de apoyo que le dio Aqua, era difícil que Darkness le ganara, pero si no ponía ninguna resistencia parecía de que ella aceptaba cualquier cosa que le hiciera Kazuma. Entonces Kazuma habló en voz baja diciendo a Darkness que esto no era lo que parecía, él solo quería hablar. Así que le rogaba que no cerrara los ojos, como aceptando su destino. Aquí Kazuma piensa que si Aqua o Megumin lo vieran no podría explicar esta situación, e incluso esas dos podrían atacarlo. Kazuma empezó a temblar pensando en esa posibilidad. De hecho, él mismo comentó estar más nervioso que cuando se enfrentaba a enemigos fuertes. Pero volviendo al punto, Kazuma le dijo que le quitaría la mano de la boca y que no gritara, él solo quería hablar. Darkness asintió en señal de aceptación. Al retirar la mano de su boca, ella le dijo de que él puede acostarse al lado de ella. Si permanece arriba de ella sería incómodo. Y justo cuando bajó la guardia, Darkness gritó llamando a los guardias diciendo que había un intruso que quería abusar de ella.
y Kazuma rápidamente le volvió a tapar la boca, pero ya era tarde, se escuchaban pasos acercándose rápidamente. Darkness puso una mirada triunfante mientras que Kazuma pensaba qué hacer, mientras esa mirada lo irritó al punto de pensar hacerle daño a ella. Entonces uno de los guardias llamó a la puerta, y lo que sucede a continuación es lo mismo del anime. Kazuma imita la voz de Darkness diciendo que estaba jugando y se emocionó demasiado. El guardia insiste en entrar, pero Kazuma, aún fingiendo la voz, dice que el guardia solo quiere ver a Darkness en una posición indecente, y que era un pervertido. Luego Darkness, con los ojos llorosos, intentó romperle el brazo a Kazuma para liberarse. Los guardias, al oír el gemido de Kazuma, se pusieron alertas, pero Kazuma, nuevamente fingiendo la voz, dijo de que su juguete indecente se había quedado encendido y la estaba volviendo loca, y ya no podía aguantar más. Los guardias, al oír esto, se retiraron rápidamente. Por cierto, en ningún momento los guardias dicen que los rumores eran ciertos, eso es original del anime. En todo este rato, Darkness forcejeaba como loca y esta vez Kazuma la miró con una sonrisa maliciosa. En este punto vemos una de las diferencias más grandes con el anime. Mientras en el anime ambos se sientan uno al lado del otro para charlar, en la novela Kazuma aún seguía sobre Darkness, y una vez ambos se calmaron, Darkness le indicó que ya podía quitar el brazo, y esta vez no gritaría. Al quitarlo, Kazuma se revisó y había una marca en forma de mano en su brazo. Kazuma pensó que sin los hechizos de Aqua su brazo se hubiera partido en dos, pero volviendo al punto. Lo primero que dijo Darkness mientras tenía un escalofrío fue que ahora los sirvientes le llamarían pervertida. Kazuma dijo que parecía contenta por eso, pero ella lo negó. Kazuma dejó el tema ahí y le preguntó qué fue lo que pasó, por qué se fue. Al menos se merecía una explicación. Después de todo eran... Kazuma no pudo terminar la frase por la vergüenza y Darkness la terminó diciendo que eran compañeros, pero precisamente por eso no podía decirles por qué eran compañeros preciados para ella. Aunque no era algo tan grave, simplemente su familia le debía dinero a Alder. El padre de Darkness lo pagaba a plazos, pero él había enfermado recientemente, y por eso Alder se impacientó en esperar los pagos. Incluso puso en duda si el padre de Darkness podría terminar de pagar en el tiempo que le quedase de vida. Y Darkness escuchó a escondidas que Alder perdonaría la deuda si Darkness se casaba con él. Era obvio que Alder prestó ese dinero para chantajear después a la familia Dostines con el matrimonio de la hija de la familia. Aunque un matrimonio arreglado era común entre nobles, así que no era la gran cosa. Kazuma puso una cara complicada. Darkness le dijo de que no hiciera eso, después de todo, Alder cumplía con su gusto por los hombres. Además, seguro él estaba impaciente por poseerla. Es más, seguro ni esperaría hasta la primera noche de matrimonio para colarse en su cuarto y forzarla. Seguramente no saldrían del cuarto por días y ella estaría a su merced. Esto lo dijo mientras se reía un poco. Kazuma entonces pensó que se reía para ocultar algo, además era obvio que estaba triste. En ese momento, Kazuma recordó a Lidra y se disculpó por hacer que participara tanta gente, ya que la recompensa se dividió entre todos, por ende el dinero no alcanzaría para pagar la deuda. Debido a esto, Kazuma preguntó cuánto debía, él lo pagaría. Pero Darkness se negó. En primer lugar, su orgullo no le dejaría aceptar dinero de un civil para eso, y en segunda, ni con toda la fortuna de Kazuma podría pagar la deuda. En ese momento, Kazuma miró a Darkness. Antes no se dio cuenta porque su mano tapaba parte del rostro de ella, pero Darkness bajo la luz de la luna se veía muy hermosa. Sus ojos puros y profundos lo miraban, y su cabello esparcido por la cama parecía hilos de oro. Además, debido al forcejeo de recién, su respiración aún estaba un poco pesada, por lo que cada vez que inflaba su pecho, este se presionaba contra su camisón, el cual se había deslizado de sus hombros. Esto causaba una fuerte impresión en Kazuma. Sus cuerpos desprendían calor, y Darkness ahora tenía un ligero tono rojizo en su piel. Kazuma empezó a pensar en cosas que lo mantuvieran sereno, como una anciana tumbada en un sofá, o ropa interior de abuela, o su amigo Dos en lencería. Tenía que conseguir estar tranquilo como el agua. Pero Darkness le habló mientras sonreía, y le dijo de que en lugar de entregarle su virginidad a otro, ¿por qué no ambos se hacían adultos juntos? La mente tranquila de Kazuma se volvió a alterar. El mismo se repetía en su mente que debía calmarse. Ella solo decía eso porque pensaba que se casaría y no volvería a verlos. ¿Cómo él permitiría eso? Él jamás entregaría a Darkness a ese hombre. Por supuesto que detendría ese despropósito, pero hacerlo con Darkness justo ahora estaba mal. En ese momento, Darkness tomó la mano de Kazuma y la acercó a su cuerpo, aunque probablemente tenía pena de que le tocara los pechos, por lo que se detuvo a medio camino y parecía no saber qué hacer con la mano de Kazuma. A Kazuma le tomó 2 segundos decidirse y dijo de que ya no le importaban las consecuencias, solo disfrutaría este momento. Entonces él mismo puso su mano sobre el abdomen de Darkness bajo su camisón. Darkness se estremeció y cerró los ojos.
En ese momento pensó en decir algo romántico, por lo que mientras acariciaba la piel blanca en el abdomen de ella, le dijo que sus abdominales se estaban poniendo realmente fuertes. La excitación de Darnes se fue en un segundo y se enojó de verdad, por lo que empezó a lanzar puñetazos, los cuales Kazuma lograba esquivar gracias a los hechizos de Aqua. El propio Kazuma dice que jamás la había visto tan enfadada. Debido al alboroto, los guardias se reunieron de nuevo en la puerta. Kazuma imitó la voz de Darnes mientras discutían para confundir a los guardias. Incluso los amenazó diciendo de que si entraban la verían desnuda. En este punto ambos estaban forcejeando agarrados de ambas manos y Kazuma usaba toque drenador, así como en la temporada 2 en el capítulo del prometido de Darnes. Pero entonces Darnes dijo a los guardias que el intruso podía imitar voces. Los guardias estaban a punto de entrar, por lo que de alguna forma se zafó del agarre de Darnes y usó congelar en su nuca. Darnes cayó sonrojada al suelo, y luego Kazuma usó una combinación de crear tierra y viento para huir, cegando a los guardias. Ahora, algo relacionado con esta combinación de crear tierra y viento es que en el anime es primera vez que lo usa, sin embargo esto ya lo ha usado un par de veces en la novela. Una de ellas fue una aventura no contada en el anime, donde Kazuma y dos intercambian equipos por un día. A esta historia ya le hice un video como comenté más atrás en el video, así que el link en la descripción. Al final de esta aventura, el equipo de Dos y Kazuma se encontraron con un matanovatos, el cual es un felino grande de dientes de sable y de pelaje negro. Kazuma usa este combo para cegar al matanovatos y poder huir junto con todos. Otra ocasión fue cuando se infiltró con Chris en el castillo para robar el collar de Iris. Mientras huían de los guardias, usó este combo con algunos. Creo que hay más momentos, pero en este momento no los recuerdo. Pero sí es curioso como nunca se había mostrado en el anime, pero Darnes ya sabía lo que haría Kazuma apenas creó la tierra. Cuando Kazuma se escondía de los guardias, comentó que Darnes estaba tan enojada que si lo llegara a encontrar, lo mataría sin remordimientos. Después de todo, Aqua podría revivirlo después. Y mientras se escabullía, entró a una habitación sin llave, la cual era del padre de Darnes. El padre reconoció de inmediato el propósito de Kazuma en su mansión. Kazuma pensó que no era por nada que lo llamaban la espada predilecta del reino. Para Kazuma era una sorpresa ver que ese hombre tan alegre ahora se viera tan demacrado. ¿Qué clase de enfermedad padecía que le quitó el brillo en tan poco tiempo? Luego de eso, la conversación que tienen ambos es igual al anime, solo que luego de decirle a Kazuma que si huye con su hija, él venderá la mansión para pagar la deuda, le dice que sus ojos de padre lo han visto y sabe que a ella le gusta mucho Kazuma. Tal vez sea un poco descarado decirlo, pero ella era una buena mujer, y entonces le preguntó a Kazuma si podría tomarla como esposa. Kazuma le dijo de que esa buena mujer quería molerlo a golpes justo ahora. Pero eso no era importante, Aqua podría sanarlo, pero como se dijo en el anime y como en la novela se había explicado desde antes, la magia curativa no puede sanar enfermedades y la resurrección no puede revivir a personas que han muerto de forma natural, y morir por enfermedad cuenta como muerte natural. Kazuma entonces insistió que al menos debería dejar que Aqua lo diagnosticara, tal vez Alder lo había envenenado. El padre respondió de que fue lo primero que pensó, pero cuando lo investigó el resultado fue negativo. Kazuma entonces preguntó si no podía pedir ayuda al rey para pagar la deuda, pero el padre respondió que su hija se casaría igualmente con Alder a menos que pagaran ellos mismos la deuda. Ella era muy orgullosa en ese aspecto y en ese momento entró Darnes, y el resto de la escena así como el escape de Kazuma es igual al anime. La escena de Kazuma llegando a la mansión es más larga. Cuando Kazuma llegó despertó a Aqua, quien estaba dormida en el sillón con su huevo en brazos. Cuando despertó y se puso a sanar a Kazuma le empezó a preguntar muchas cosas, entre ellas ¿qué tontería había dicho para acabar así? Luego por el ruido, Megumin se despertó ya que estaba dormida en el mismo sillón, y también preguntó qué tontería había dicho. Kazuma pensó que ahora sabía cómo lo veían esas dos, y entonces se irritó y una vez lo terminaron de curar se dirigió a su habitación. Pero antes de irse les dijo a ambas que se olvidaran de Darnes, y la dejaran a su aire a menos que viniera suplicando por ayuda. Aqua estaba triste porque Darnes había prometido hacerle una casa al emperador Cell cuando naciera, y Megumin le dijo a Kazuma que este no era un momento para un berrinche, y quería saber por qué obligaban a Darnes a casarse. Kazuma entonces explicó lo de la deuda, y Megumin dijo mientras revisaba su monedero que hace poco le había enviado dinero a sus padres por lo que no tenía mucho por ahora, y Aqua dijo de que no le quedaba de otra que romper su alcancilla de ahorros. Kazuma entonces les volvió a decir de que a menos que viniera suplicando no la ayudarían. Entonces Megumin le gritó que si le parecía bien que Darnes se casara a la fuerza, y Kazuma no respondió, solo pensó que eso debería decírselo a Darnes por ser tan testaruda, y ahí acaba la escena. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like. Nos vemos en la próxima. ¡Sayonara!
かった。